todo por nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón es donde va a caer la palabra de Dios. Y ella va a dar un fruto en nuestras vidas. Amén. Pero va a dar un fruto dependiendo de qué tipo de corazón tengo yo. Padre, y por eso hoy en el nombre de Jesucristo queremos ir delante de tu presencia, Señor, poner nuestros corazones en tu presencia. Que tu hermosa palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, que trae salvación, que trae vida eterna, Señor, haya cabida en mi corazón y que dé un fruto, Señor. Un fruto de vida eterna en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Porque tú eres real, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor Jesucristo. En el nombre tuyo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Amén. Amados, Segunda de Reyes, capítulo 18, o bueno, mejor dicho, de Segunda de Reyes, del capítulo 18 hasta el capítulo 20, usted y yo vamos a encontrar una historia de un hombre que por sus actitudes, ¿verdad?, transformó el ambiente externo donde estaba. Y no solamente transformó el ambiente externo, sino que la gloria de Dios se hizo evidente en una nación entera, ¿ya? Y le estoy hablando del rey Ezequías, ¿ok? Se trata de ese rey Ezequías. En el capítulo 18 de su Biblia, usted lo va a encontrar. Vamos a leer 1 o 2 versos de ese texto. Usted lo puede leer en la semana. Segunda de Reyes, capítulo 18, 19 y 20. Ahí está toda la historia de Ezequías. Pero hay algo interesante que dice de Dios de este hombre. La palabra de Dios dice de él, dice que ni después, ni antes, hubo otro hombre como él entre todos, dice los reyes de Judá. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. Específicamente dice eso. Ni después ni antes de él, ni después ni antes del rey Ezequías, dice, hubo otro hombre como él entre todos los reyes de Judá. Wow, asombroso. ¿Y sabe cuántos reyes tuvo Judá? Tuvo 20 reyes. 20 hombres pasaron por el trono. De esos 20, uno se destacó sobre todos. ¿Y se destacó por qué? Porque dice el verso 5 en su primera etapa, dice, porque siguió en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. ¡Wow! Eso fue lo que hizo que cambiaran todas las cosas. Porque este rey Ezequías, dice la palabra, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Repita conmigo, en Jehová, Dios de Israel, pondré mi esperanza. ¿En dónde un hijo de Dios debe colocar su esperanza? En Jehová. ¿Será que podemos poner nuestra esperanza en una economía mundial, en la economía de un estado, en la economía de un país, en la economía de un banco o de un trabajo? No. Aunque a veces lo hacemos, lo correcto es lo que dice Segunda de Reyes capítulo 18 verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puse mi esperanza. Y hay un refrán muy popular que dice, la esperanza es lo último que se pierde. Sin embargo, muchas veces es lo primero que perdemos. Eso es un refrán simplemente. La esperanza es lo último que se pierde. Pero resulta ser de que cuando viene algo a nuestras vidas, es lo primero que perdemos. Porque hablar de esperanza, mamado, es hablar de futuro. De qué va a pasar. Es hablar de los sueños que nos gustaría ver realizados, ¿verdad que sí? En nuestras vidas, ¿verdad? Es proyectos, ¿verdad? Tengo la esperanza de comprarme una casa, tengo la esperanza de tener un mejor trabajo, tengo la esperanza de... Pero cuando pasa el tiempo, y de pronto usted y yo no vemos los resultados de nuestros proyectos, usted y yo perdemos nuestra esperanza.
Y por eso hoy día mucha juventud se ha ido del país, lamentablemente. Porque ha perdido su esperanza. ¿Pero por qué perdieron su esperanza? Porque pusieron la esperanza en algo o alguien. Cuando usted y yo debemos tener nuestra esperanza, ¿en dónde? En Jehová de los ejércitos. Porque no se trata de dónde está usted, se trata de quién es usted en Dios. Gracias por su entusiasmo. Se trata de quién soy yo. No soy Alexander. Es Dios a través de mí. Yo creo que en algún momento determinado todos perdimos la esperanza. Y por desgracia estamos viviendo una época en la que es fácil, escucha bien, es muy fácil perder la esperanza. Las crisis económicas mundiales, las crisis de valores en la sociedad, ya que golpean sin misericordia. Y a veces por muy fuerte que nos sintamos, ¿verdad? La desesperanza, ¿verdad? Puede tocar en nuestro corazón, ¿verdad? Se puede adueñar de nuestro corazón, toca las puertas, ¿verdad? Y todas estas situaciones, mi amado, que están atacando la esperanza a nivel de la población mundial, porque eso no es solamente en Venezuela. Sin embargo, le quiero decir que este sentimiento es altamente nocivo para la vida de un cristiano. Usted y yo no debemos aceptar la falta de esperanza en nuestras vidas. Veamos el significado de la desesperanza y voy a leer textualmente lo que conseguí sobre el concepto de la desesperanza. Dice, es un sentimiento de falta de esperanza, de no tener expectativas de futuro. Significa literalmente creer estar sin salida, estar completamente perdido y sin recursos, estar totalmente carente de camino. O sea, se refiere a un estado mental en el que uno cree que no hay confianza, que nada va a pasar en la situación que yo estoy viviendo. Así que la desesperanza, mi amado, va a venir acompañada ¿con qué? Con angustias, con desaliento, con pesimismo, con duda, con miedo, con desespero. Todo eso va acompañado con la desesperanza. Por eso le decía, es altamente nociva, altamente peligrosa la desesperanza. Es la razón por la que Cristo nos insta a todos constantemente a orar siempre sin desmayar. Oren y desmayen. Oren y no desmayen. Oren y no desmayen. Hay una historia que voy a leer. Es una parábola de Jesús. Está en Lucas capítulo 18. Y habla sobre la necesidad que usted y yo tenemos de orar siempre y no desmayar. Porque en la oración es donde usted y yo encontramos la fuerza para no perder la esperanza. Porque en Jehová, Dios de Israel, puse mi esperanza. Mi esperanza no está en mi trabajo. Mi esperanza no está en el lugar donde estoy. Mi esperanza está en el Señor Jesucristo, mi Salvador. Y dice Lucas capítulo 18, verso 2. Dice, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. 18:2. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que, viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Y acaso Dios, dice, no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Pregunta el Señor allí. ¿Acaso Dios
no hará justicia a sus escogidos. Yo creo que levanta la mano. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Yo soy. ¿Usted es escogido de Dios? Esto es para usted. ¿Acaso Dios no me hará justicia a mí? Es lo que pregunta el Señor. ¿Acaso Dios no va a responder al clamor que yo hago día y noche? Dice, ¿se tardará el Señor en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, dice el verso 8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, hermano? Recuerde que la falta de esperanza es cuando usted ve que sus proyectos no terminan de culminar, de concretarse. Que lo que usted está pidiendo, de lo que usted anhela en su corazón, no termina de darse. Y por eso el Señor dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Se tardará en responderles? Así que, mi amado, el mismo Pablo tuvo problemas con la desesperanza, pero él venció. El tema aquí no es si me va a tocar la desesperanza en algún momento. Va a tocar las puertas de mi corazón. El tema aquí es que usted y yo podemos vencerle. Amén. Usted y yo podemos vencer a la desesperanza cuando toque las puertas de mi corazón. Pablo venció esta sensación de desesperanza por medio de ¿qué? De confiar en nuestro Dios Trino. Ahí, él dijo, yo confié. Segunda de Corintios, vamos a leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 8 al 10. Me dice amén cuando lo tenga. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 8 al 10. Miren lo que dice Pablo. Pablo el apóstol. Hermanos, bueno, voy a leerlo acá. Segunda de Corintios, capítulo 1, del 8 en adelante. ¿Lo tienen? Porque, hermanos, dice, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, dice, la esperanza de conservar la vida. Pablo dice que ellos tuvieron tantas dificultades en un sector, fue tan dura la prueba que ya no podían resistir más. Y dice, y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ellos pensaban que iban a morir. Verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de ¿qué? De muerte. Ellos pensaban que iban a partir de este mundo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Él se sentía como condenado a muerte. Pero esa situación que vivió Pablo, dice que él le sirvió. Él volteó la tortilla. Y ese sentimiento de desesperanza se convirtió ahora en esperanza, porque dijo, espérate, yo le sirvo a un Dios todopoderoso. Y le sirvió para enseñarles a ellos a no confiar en ellos mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. ¿Qué dijo Pablo? Pues si voy a morir aquí y yo tengo propósito en Dios, Dios tiene el poder también para resucitarme. Porque yo me voy de este mundo cuando yo cumpla con el propósito de Dios para mi vida. Antes no. Era la seguridad, era la certidumbre que tenía Pablo. Es la certidumbre que usted y yo debemos tener. ¿Cuándo usted se va de esta tierra? Yo me voy cuando Dios diga, cuando yo cumpla con el propósito de Dios en mi vida. Antes no. Antes yo no me voy a ir. Puedo pasar por una operación. Puedo pasar por cualquier cosa. Por un accidente. Pero yo me voy a ir cuando cumpla con el propósito divino mío aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre que estoy trabajando en el propósito de Dios en mi vida. Si usted es un hombre, una mujer que está trabajando en el propósito de Dios en su vida, usted se va cuando Dios diga. Dice, pero esto me sirvió para enseñarme a no confiar en mí mismo, sino en Dios.
Y dice el verso 10, y Dios nos libró y nos librará, dice Pablo, el cual dice nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Dios nos libró, nos librará. Solamente que mi confianza está puesta en el Señor. Así que este sentimiento es muy peligroso, traicionero. Porque sin darnos cuenta, mi amado, la desesperanza puede dañar algunos asuntos en nuestra vida espiritual. Los daña. ¿Ya? Nos da una visión errada de la soberanía de Dios. ¿Usted sabe que Dios es soberano? Eso usted y yo lo sabemos. Lo hemos leído en la palabra de Dios, lo hemos estudiado, que nuestro Dios es soberano, que nuestro Dios gobierna. Sin embargo, cuando hay desesperanza en mi vida, yo estoy diciendo que Él no es soberano para actuar. Lo primero que hace la desesperanza es que destruye mi fe en Dios. Destruye nuestra fe. Miren lo que dice Habacuc capítulo 1, verso 2. Busquen en su Biblia Habacuc capítulo 1, verso 2. Mire cómo la desesperanza puede destruir nuestra vida. ¿Lo tiene en su Biblia? Mire cómo este hombre habla y la forma como se dirige al Señor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Dice. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Clamaré y no oirás. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás, Señor. ¿Vio el tono? Era así que estaba hablando él. Era la forma como estaba hablando. Era un hombre con falta de esperanza. Él tenía una visión, él en este momento tenía una visión negativa de la soberanía de Dios. Y eso es lo que hace la desesperanza. Hace que nuestra fe en el Dios Todopoderoso mengue. ¿De dónde sacaremos, Señor, comida para tanta gente? Desesperanza. Bloquea la fe. Dale tú de comer, Felipe. Fue lo que le dijo el Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Tú no me escuchas, Señor. Yo creo que en algún momento determinado usted y yo hablamos de esta manera. ¿Hasta cuándo, Señor? Tu siervo habla y tú no haces nada, Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? Tengo que esperar. Esas son palabras de desesperanza. Esto no es una guía de una buena oración, mi amado. Y en algún momento determinado usted y yo la hemos dicho. Nuestra fe es lo primero que muere cuando hay desesperanza en mi corazón. Cuando usted y yo nos vemos rodeados de problemas, usted y yo tendemos a olvidar las promesas y el poder de Dios. Incluso nos parecemos al salmista, y voy a leer este salmo, el Salmo 22. Mire otra oración desesperada. Salmo 22, verso 1 y 2. Escúcheme, esto no es un ejemplo de una buena oración. Esto es ejemplo de un hombre que perdió la esperanza. Dios mío, dice el Salmo 22, 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día, dice. ¿Y qué? Y no respondes. Y de noche, y no hay para mí reposo. Esto es una oración de un hombre desesperado. Por eso yo le decía que una de las causas de la desesperanza es que destruye nuestra visión de Dios. O mejor dicho, nos da una visión negativa de la soberanía de nuestro Dios.
Porque quiero decirle, nuestro Dios es soberano. Él gobierna en todo el universo. Y aunque usted y yo veamos el caos aquí en la tierra, Él sigue gobernando. ¿Saben? Número 2, mi amado, la desesperanza hace que la victoria parezca una derrota. ¿Por qué? Porque la desesperanza nos conduce a rendirnos a Satanás. Es verlo todo negro, nos hace perder la visión. Creemos que usted y yo no vamos a poder ganar, que no vamos a poder salir de esta. ¿Por qué? Porque vemos todas las puertas cerradas. Sin embargo, el libro de Proverbios nos advierte acerca de estas palabras. Y dice la palabra de Dios ahí en Proverbios, capítulo 24, verso 10. Dice la palabra de Dios. Y búsquelo allí. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Porque la desesperanza hace que mis fuerzas mengüen. Empiezo a luchar menos en mis proyectos o en los proyectos que Dios puso en mi corazón. ¿Por qué? Porque veo todo negativo. Y automáticamente mis fuerzas disminuyen. Ya no empiezo a luchar con el mismo ímpetu, con la misma fuerza de al principio. Porque ya veo que las ventas no se dieron, o ya veo que mi crecimiento en el Señor como que está estancado, o que yo quiero servirle al Señor algo más y no puedo. Entonces empiezan a menguar nuestras fuerzas. Si usted y yo nos desanimamos o nos desmoralizamos o nos deprimimos, pues no son muchas las fuerzas que tenemos para seguir adelante. Es más, ustedes no se acuerdan que las personas que en la pandemia del COVID, las personas que entraban en COVID de una vez empezaban a entrar en desesperanza, se veían ya muertos. Y automáticamente sus fuerzas, incluso su sistema inmune se debilitaba. ¿No se acuerdan? Que una de las cosas que atacaba el COVID era con el miedo a la muerte. Y tu sistema inmune iba pique abajo y eso te mataba. No era el COVID lo que te mataba, era el miedo, la desesperanza. Porque los que se rinden pierden la esperanza y no pueden disfrutar de la victoria que viene de confiar en Dios. Como decía Pablo en 2 de Corintios. Sí, perdimos nuestra esperanza, pero eso me sirvió a mí para ver al Dios Todopoderoso. Porque Él puede resucitar de los muertos. Como cristianos que usted y yo somos, debemos tomar la decisión de que confiamos y confiaremos en el poder de nuestro Dios. Dígale a su vecino, confía en el poder de Dios. Míralo, dígalo, confía en el poder de Dios. Confía en el poder de Dios. Cualquiera que sea la situación, y por muy insostenible que parezca, amados, debemos tener una confianza absoluta en lo que Dios puede hacer en nuestra situación. Porque Él sí puede actuar, Él va a actuar. Él decide cómo va a actuar. Por eso 2 de Samuel capítulo 10, verso 12 dice, esfuérzate, haz lo que tengas que hacer tú, esforcémonos. Y haga Jehová lo que bien le parece. Él tiene la última palabra. Pero usted y yo debemos estar seguros que Él va a hacer algo. Algo hará. No sé cómo, a través de quién, ni cuándo, pero Él va a hacer. Él va a hacer en mi vida algo. Una de las consecuencias que trae la desesperanza es que quiere la solución ya, ahora mismo. ¿Ya? Es ya. Y el mismo Habacuc, capítulo 1, verso 2, el tono de Habacuc
llega a ser hasta exigente. Usted nota el tono en el que Habacuc habla en el capítulo 1, el verso 2, y es exigente. Él quería que Dios le respondiera ya, ahora mismo, Señor. ¿Hasta cuándo? Cuando a usted le dicen, ¿hasta cuándo, Sofía? Es ya, o sea, ya. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches. Y ese es otro comportamiento de la desesperanza. Es impaciente. Es ya. Es ya porque yo quiero ya, Señor. O sea, yo quiero que lo que vaya a pasar es ya. Y Dios después está diciendo, espera. No, Señor, es ya. Espera. Es cuando yo diga. No es cuando usted y yo digamos, mi amado. Ahí está el detalle. No es cuando yo diga. Nuestro Dios no es el genio de la lámpara. ¿Recuerda? Que usted lo frota la lámpara cuando lo necesita. Te necesito, ven, dame. No, es al revés. Usted y yo le servimos a nuestro Dios. Así que es cuando Él diga, a la hora que Él diga, como Él diga, y cuando Él diga. ¿Quién dice amén? Es cuando Él diga, no es cuando yo diga. Yo me voy a esforzar, todos nos esforzaremos, pero Él hará como bien le parece. Y lo que haga Él está bien, porque su voluntad es perfecta. Y nuestra misión como iglesia es bajar el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos todo es perfecto. ¿Por qué? Porque se hace la voluntad de Dios. Así que si usted quiere que en su vida, en mi vida, sea como en el reino de los cielos, tiene que aprender a hacer la voluntad de Dios. Le guste o no le guste. Me guste o no me guste. Yo tengo que hacer la voluntad del Señor. Así que usted y yo debemos dejar de ser impacientes cuando Él diga. Hay un hombre en la palabra que se llama Jacob. Y con una situación en su vida nos puede enseñar un ejemplo sobre la desesperanza. Y es la siguiente. Pasaron entre 22 y 23 años cuando él volvió a ver a su hijo José. ¿Recuerdan de José? ¿Qué fue lo que le pasó a José? Ajá. Pero Jacob, ¿qué pensaba que había pasado con José? Estaba muerto. Para Jacob, José había muerto. ¿Sí? Y pasaron 23 años para volver a ver a su hijo. Pero su esperanza estaba muerta. Su esperanza estaba muerta. Aunque su hijo sí estaba vivo. Génesis capítulo 48, verso 11 dice, y dijo Israel a José, Israel dijo a Jacob, no pensaba yo ver tu rostro, hijo. Y aquí Dios me ha hecho ver también tu descendencia. A este hombre Jacob, ¿qué fue? A ver, piensen un poquito, recuerden. A este hombre Jacob, ¿qué fue lo que le hizo morir su esperanza? ¿Usted lo recuerda? Piensen. ¿Qué fue? O sea, ¿por qué él pensaba que su hijo estaba muerto? Cuando no estaba muerto. Él estaba muerto. José estaba muerto. No, José no estaba muerto. Estaba bien vivito. Pero ¿qué fue lo que vino a la vida de Jacob que hizo que pensara que su hijo estaba muerto? La túnica manchada de sangre. Eso más nada, eso fue todo. La túnica manchada de sangre fue lo que Jacob vio. Jacob nunca vio a su hijo muerto, jamás. Nunca vio el cuerpo. Él vio fue la túnica. De lo que le dijeron sus hijos. Una bestia lo devoró. ¿Ah? Solo vio la túnica llena de sangre. Yo quiero preguntarles a ustedes esta mañana ahora. ¿Cuáles son las cosas que han matado su esperanza, mi hermano? ¿Cuáles son las cosas que a usted le han matado la esperanza? ¿Cuál es la túnica ensangrentada que le han puesto a sus pies?
Porque hoy el diablo no va a venir con una túnica de sangre, pero viene con algo. No tienes esperanza conmigo. Lo que tú quieres no lo vas a tener. Porque viene con palabras. Esa es la túnica ensangrentada que nos han mostrado. Porque hay algo, amado, hay algo que puede matar nuestra esperanza. Puede ser una palabra. Puede ser una situación. Puede ser una acción de alguien. Y eso hizo que mi esperanza se muriera. Piénselo. ¿Qué fue lo que me mostraron para yo perder mi esperanza? Y ahora vivo por vivir. Vivo por inercia. Porque tengo que hacer esto. Así vivía Jacob. Después que le mostraron la túnica llena de sangre de su supuesto hijo que había muerto, él dejó de vivir. Él dejó de vivir. Él simplemente abría los ojos porque tenía que abrirlos y no le encontró más sentido a la vida. Jacob no le encontró más sentido a la vida. Y así nos pasa a veces a nosotros. Cuando nuestra esperanza muere, usted y yo no le encontramos sentido a nada. Trabajamos porque, bueno, ¿qué más me toca? Tengo un hijo, tengo una hija, tengo una familia, bueno, no hay de otra. O vivo solo y tengo que mantenerme. Ya no hay esperanza en mi vida. ¿Qué voy a hacer? Pues usted y yo debemos inyectar esperanza en nuestras vidas. Segunda de Reyes, capítulo 18, verso 5. Ezequías llega en un escenario que es muy complicado, muy complicado. Pero él hace algo y él dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. No fue algo que él dijo, no fue algo que Ezequiel dijo de sí, Señor, yo voy a... No. Dice la palabra, y este relato es en tercera persona, es decir, alguien lo dijo de él, y fue Dios. Y dice: en Jehová, Dios de Israel, ese hombre puso su esperanza. Era algo en el corazón de Ezequías. Así que la esperanza es algo en el corazón de nosotros. No es que usted lo declare, sí, yo voy a declarar, no se trata de declaración. Es que usted en su corazón, en mi corazón, guardemos, pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Mire, hay mucha gente que nos va a defraudar. A Jacob, ¿quién lo defraudó? Sus propios hijos. Escúcheme, fueron sus hijos. Fueron sus hijos los que le trajeron la manta llena de sangre. Usted y yo no podemos permitir que alguien o algo haga que yo pierda mi esperanza. ¿Por qué? Porque mi esperanza está puesta en el Señor. Él fue el que me dio la vida eterna. Él es el que me suple, es el que gobierna mi vida, es el que me guía, es el que fortalece. Es Él, todo se trata de Él y para Él. Así que en estos tiempos que vivimos, todos nosotros necesitamos ser inyectados con una dosis de esperanza. Sin la esperanza, mi amado, nuestra vida es puesta arriba, es dura, es dura. Pregúntese, ¿hay esperanza para ti? Claro que sí hay esperanza para mí, pero el país está en quiebra. A mí, ¿qué me importa el país? Yo sé que hay esperanza para mí. Pero es que la situación económica es difícil. No me importa decir, hay esperanza para mí. Hay esperanza para mis hijos. Hay esperanza para mi familia. Hay esperanza para mi pueblo. Hay esperanza para las ciudades de mi Dios. Hay esperanza. Esfuércense y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios. Y Él hará como bien le parece. Sí hay esperanza para mí. Sí hay esperanza para mi matrimonio. Sí hay esperanza para mi situación económica. Algún día va a cambiar. Voy a hacer otro emprendimiento. Y si no cambia, Él hará algo, pero Él va a hacer algo. Mi esperanza está puesta en Él. ¿Será que me va a tocar esta vida que llevo toda la vida? ¿Todo el tiempo voy a cargar con esta cruz? No. Sí hay esperanza.
Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay esperanza, hay esperanza. Es la palabra del Señor. Dice, buscad el reino de Dios y justicia. Las demás cosas vienen por añadidura. Espera, no te impacientes. Que tu respuesta va a llegar. ¿Cuál va a ser? No sé cuál es la respuesta, pero va a llegar. Usted y yo no sabemos cuál es la respuesta a la oración que usted está teniendo. ¿Quién está orando? A ver, levanta la mano. ¿Quién está orando por algo? Algo, un deseo. No me lo diga. La respuesta va a llegar. Sigue orando. Yo sigo orando. Miren, la respuesta va a llegar del cielo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. No podemos decir como Abacú, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré? ¿Hasta cuándo? No. Siga clamando, que la respuesta del Señor va a llegar. ¿Cuál va a ser la respuesta? No lo sabemos. Pero le aseguro algo. La respuesta que llegue del cielo va a ser la correcta. Va a ser la que usted y yo necesitamos. ¿Hay esperanza para mis hijos? Sí, hay esperanza para ellos. Ellos se van a encontrar con un futuro tan precioso, porque están viviendo, mi amado, las últimas generaciones. Ya viene el Señor Jesucristo. Así que usted y yo no podemos decir, esta generación que viene es la peor, porque le viene lo peor del mundo. No. Ellos van a vivir la mejor. ¿Por qué? Porque van a venir y van a poder ver de pronto la venida del Señor Jesucristo. Lo que esperaba Pablo, los antiguos profetas que inquirían, decían, inquirieron cuál es el tiempo, en qué momento. Ellos anhelaban eso. Pablo anhelaba vivir el día en que Cristo viniera y sonara esa trompeta en el cielo. No lo hizo. Pero nuestra generación, estos jóvenes que usted ve aquí adelante, posiblemente la vean. Así que les espera un futuro, wow, tremendo. Yo no sé a usted, a mí me gustaría, wow, escuchar esa trompeta. Cuando suene la trompeta de Dios, dice, ¿cómo será? Wow. ¿Cómo será esa trompeta de Dios? Pa, pa, pa. Cuando suene la trompeta de Dios, es un espectáculo. Bueno, ellos van a tener posiblemente la oportunidad de verlo. Pues mire, mi amado, quiero decirle que para todos los hijos de Dios hay esperanza. Amén. Para todos los hijos de Dios hay esperanza. Hay esperanza si no nos apartamos de nuestro Dios. Escuche bien. Hay esperanza si no nos apartamos de nuestro Dios. Jeremías capítulo 17, verso 13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel. ¿Quién es nuestra esperanza? Es nuestro Dios, es Jesucristo, es Dios el Padre, es el Espíritu Santo. Esas son mi esperanza. Todos los que te dejen serán avergonzados. Y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. Escuche, serán escritos ¿en dónde? En el polvo. ¿Por qué? Dice, porque dejaron a Jehová, que es manantial de aguas vivas. ¿En dónde está nuestra esperanza? En Él, porque Él es manantial de aguas vivas. Y yo no sé usted, pero yo no quiero que mi nombre sea escrito en el polvo. ¿Sabe por qué? Porque cuando venga un viento, se va a borrar. La esperanza se hace evidente, mi amado, cuando usted y yo vemos a nuestro Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Escúcheme, los seres humanos no somos fieles, lamentablemente, porque el corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pues Jehová de los ejércitos. Aunque estamos en Cristo, nuestro corazón a veces es perverso y es malvado. Sin embargo, le quiero decir que nuestro Dios, Él es fiel. Él sí es fiel. Y aunque ustedes todos me dejen en algún momento, mi Dios nunca me va a dejar. Siempre Él va a estar conmigo.
Siempre. Él es fiel y quiere lo mejor para mí. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y yo quisiera que en el cielo se escribiera esto de mí también. Porque Alexander, él puso su esperanza en Jehová. Miren, este rey de Israel que decidió poner su esperanza en Dios, el ambiente, como le dije al principio, cambió en su situación de reinado. Pero entonces lo que hizo que él prosperara, ¿sí? No fue la esperanza, ¿no? Porque la esperanza no tiene poder como tal, ¿ya? Ella le dio la fuerza. La esperanza nos da la fuerza, ¿para qué? Para esperar y ver actuar el poder de Dios en nuestras vidas, ¿ya? Nos da la paciencia. Amén. Entonces, lo que a nosotros nos da la victoria no es la esperanza, sino que ella nos da fuerza, repita, fuerza. Para que cuando llegue el tiempo de Dios, usted y yo podamos verlo y Dios actúe. Así que, mi amado, antes de concluir y orar, le quiero decir que la desesperanza es cruel. Hoy usted se va con un concepto en su mente y en su corazón sobre la desesperanza. Palabras bien claves que pueden salir por sus bocas, por mi boca, ahí hablan de desesperanza. ¿Ya? Porque esa desesperanza, aparte de cruel, puede capturar, puede destruir a los seguidores de Cristo. Los destruye. Así que quiero que levántese y hagamos una oración. Había un eslogan que tenía el ejército de Estados Unidos en una de sus guerras de independencia, y ellos hicieron una bandera que decía: jamás perderemos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Ese era su eslogan, ¿ya? Jamás perderemos la esperanza porque Cristo es nuestro líder. Y de eso un eslogan que debe estar, no en una bandera, debe estar en nuestro corazón. Jamás Alexander va a perder la esperanza porque Cristo es mi líder. Porque Cristo es mi Salvador. Porque Cristo fue el que murió por mí. Y cuando venga la tentación de retirarse, usted diga: no, yo no voy a retirarme. Yo voy a esperar en el Señor. Porque Él es manantial ¿de qué? De aguas vivas. Así que le digo, mi amado, no se rinda. Viva su proceso. Yo tengo que vivir mi proceso. Yo debo esforzarme, nos esforzaremos y Dios hará lo que bien le parece. Pero yo tengo que aprender a vivir mis procesos. Amén. Así que oremos al Señor. Padre, hoy te damos las gracias, Señor. Qué hermoso, Señor, el poder ver en tu palabra, Señor, gente con falta de esperanza y gente con esperanza, Señor. Y hoy, Señor, viendo la exposición, hoy queremos inclinarnos, Señor, a ser gente con esperanza. Gente que sabe que esperando en ti encuentra las soluciones, Señor. Que tú tienes respuesta siempre en tu momento, Señor. Porque tú eres tú eres manantial de agua viva, Señor Jesús. Hoy queremos poner nuestros corazones delante de tu presencia en este comienzo del año 2025. Pidiéndote, Señor, que nuestro corazón, Señor, sea guardado. Que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Porque queremos entender, saber cuándo hay desesperanza en mi vida. Para contrarrestarla con tu poder. Porque queremos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Queremos que nuestros hijos también poderles transmitir tu esperanza, Señor. No queremos ser gente que está nublada nuestra visión, Señor, de un Dios todopoderoso que eres tú, Señor Jesús. Ponemos delante de tu presencia cada situación, cada túnica llena de sangre, Señor, que han puesto a nuestros pies, Señor. Y queremos ponerla a un lado y verte a ti.
el autor y consumador de fe, Señor. Porque para nosotros sí hay esperanza. Para alguien que confía en ti, Señor, sí hay en esperanza, Señor. Porque en Jehová, Dios de Israel, nosotros hemos puesto nuestra esperanza, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo tan hermoso, donde escuchamos tu palabra, donde adoramos, Señor. Ahora nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor, porque tu presencia nos acompaña todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.